Muy buenas noches. En la noche de hoy he querido presentarles el comercio en los inicios de la industria, la política gubernamental, el apoyo del sector empresarial. Para esto estamos utilizando el día de hoy un programa que se llama Scratchcap, que es una ayuda ofimática de la web 2.0. La política gubernamental en el apoyo del sector empresarial, ese tiene como meta el origen de conocer el comercio desde la época de la colonia, cómo se ha dado cada uno desde los aspectos iniciales que marcaron la política de emprendimiento empresarial y evolución sostenible. Dentro de la época de la colonia tenemos en un principio cuando los españoles iniciaron la conquista, trajeron consigo personas dedicadas a diferentes labores como soldados para su protección, cazafortunas, quienes venían con el ánimo de sacar provecho de lo encontrado o de lo desconocido, funcionarios como recaudadores de impuestos, aprovechando que no se tenía en esa época esa práctica, poderla imponer por su propia cuenta. Estas personas, además, vino los curas bajo la religión católica, el catolicismo, quienes venían también pues a querer fundar y a querer imponer su religión como estaba establecida en España. Estas personas no trajeron familias, no trajeron a nadie, por lo tanto se presentó pues escenarios de que los españoles codiciaban a las indias que teníamos en nuestro territorio y aparte de la codicia y la lujuria que se presentaba, pues fueron creando esas raíces, esas situaciones de mestizajes, esas situaciones de cruces de razas. En la época de la conquista marcó un punto importante el emperador Carlos V de la Real Audiencia de Santa Fe en 1550, quien marcó un punto importante ya que impuso una autoridad judicial y administrativa. La iglesia empezó a regir sus tribunales, se establecen juicios y se crean además las figuras de presidente. Esto se da alrededor de 1810, donde ya se crea la independencia. La conquista como tal también trajo en su momento aquellas colonias que hemos denominado las encomiendas, las cuales fueron comunidades indígenas que eran obligadas a realizar diferentes labores con el fin de redistribuir o de contribuir o de retribuir al otro en trabajo, especie o por otro medio, para sustentarse en las diferentes acciones que recibía o beneficios que recibía y disfrutar pues de una reciprocidad. También se conoció la mita, que es la cual se estableció por el virrey Toledo como un sistema de reciprocidad del trabajo, utilizado principalmente en América, donde vino a hacer su exploración como tal. Este sistema principalmente fue diseñado para los indígenas trabajar a favor de los españoles, principalmente recibían plata o beneficios pues por el trabajo con respecto a las minas, principalmente el oro, que era el material más preciado que ellos tenían para ese momento. El desarrollo de obras públicas, la construcción de templos, los acueductos, las fortalezas, caminos, entre otras actividades que fueran fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Luego viene y se presentan los resguardos.
los cuales en la institución legal sociopolítica del origen de la colonia española traído en América es formada por un territorio entregada a la comunidad eh, a la comunidad indígena con el fin de que tuvieran propiedades y fueron titulados como parte colectiva, como parte comunitaria. La idea era que ellos formaran comunidades y comunidades colectivas y su característica principal era la unilateralidad de la economía que estaba integrada por alrededor de algunos indígenas con sus cabezas principales como líderes. Ya en el siglo XVII fue la base para la producción minera y en el siglo XVIII la producción minera refleja sus inicios en el sector de Antioquia como minería independiente a diferencia de departamentos del Chocó y del resto del Pacífico. Vemos que en este siglo XVII además se ve la esclavitud agrícola, la esclavitud minera y de allí surge en 1851 los cimarrones, que eran los afrodescendientes, los cuales se independizaron y cuando fueron liberados de la esclavitud en 1851 fueron desarraigados más o menos 16.468 personas que se declararon cimarronas para su libertad. Dentro de el comercio exterior que teníamos para la época, España marcó una parte fundamental en este comercio, ya que se traían textiles, hierro, harina, loza, vinos, aguardientes finos, los cuales no eran conocidos ni elementos producidos por estas tierras, por estas zonas, no se conocían, entonces ellos hacían algunos intercambios, algunas clases de comercio como intercambiar esclavos y intercambiar afrodescendientes de su época por estos elementos a personas en el otro continente. De igual manera, México también marcó una pauta importante. Estos fueron los primeros comercios que hubieron en la época, donde para México era importante la madera, el cacao, el oro, la quina que se utilizaba como una hierba medicinal, el algodón y el añil, que es una mezcla conocida de varios colores que es descendiente de una mezcla de varias plantas para teñir las telas y darle color y textura a las diferentes telas que se manejaban en ese tiempo. Dentro del comercio interior se tiene la presencia y el comercio como tal, porque pues no había aquella fluidez de territorio, no habían vías de acceso, entonces por lo tanto se tuvo el comercio interno como la ganadería, la sal, la miel, el azúcar y la manufactura. Estos elementos fueron importantes dentro del comercio interior porque pues eran los únicos elementos que se podían comercializar en ese momento, ya que no habían las vías de acceso necesarias, entonces sabían y utilizaban el famoso trueque para poder, entre las comunidades, para poder obtener sus cosas y beneficios básicos. El comercio interior en Colombia empezó a marcar su cambio a partir del siglo XIX al siglo XX, en el cual ya se expande, no solamente se hace referencia a la costa pacífica, que es por donde empieza este tipo de comercio, sino que también ya se expande al resto de Colombia y empieza a abrir su mercado y empieza a hacer su evolución como hasta ahora la conocemos, donde los gobiernos y las políticas de gobierno han creado
ciertas ayudas a través de las bancas agrarias, a través de los bancos, bueno, muchas otras evoluciones que ha surgido la política gubernamental en apoyo a los empresarios y el beneficio a los microempresarios. Muchas gracias.